Soy Miguel Ángel González Abreu, el número 11, y les vengo a hablar sobre la anexión de Santo Domingo a España. En 1861, la República Dominicana fue anexada a España por decisión del presidente Pedro Santana. Esta fue una medida que provocó mucho rechazo y dio origen a la Guerra de la Restauración, la cual permitió recuperar la independencia dominicana en 1865. Antes de continuar, debemos de saber qué es o qué significa anexión. La anexión es el acto mediante el cual un país incorpora a su territorio otro territorio o nación, ya sea de manera voluntaria o por la fuerza. La anexión de Santo Domingo a España. En 1861, el presidente Pedro Santana permitió o decidió que Santo Domingo o República Dominicana fuera anexada a España. Esto buscando protección a las amenazas internas y externas, específicamente de Haití y de los problemas políticos y económicos que tenía el país luego de su independencia. Pedro Santana. ¿Quién fue Pedro Santana? Pedro Santana fue el presidente dominicano que impulsó la anexión de Santo Domingo a España en 1861. Buscaba protección frente a las amenazas externas y pensaba que el país no podía defenderse, no podía sostenerse solo. Su decisión generó rechazo y lo convirtió en una figura polémica, siendo clave en el inicio de la Guerra de la Restauración. ¿Por qué Pedro Santana propuso la anexión a España? Pedro Santana creía que la joven república no podía mantenerse sola debido a su inestabilidad política, económica y militar. Consideraba que regresar al dominio español garantizaría orden, desarrollo y defensa ante posibles invasiones haitianas. Además, buscaba asegurar su propio poder bajo el respaldo de una potencia europea. ¿Cómo reaccionó la población dominicana ante la anexión? Aunque al principio algunos sectores apoyaron la anexión, pronto surgió un fuerte rechazo. Muchos dominicanos veían el regreso al dominio colonial como una traición a la independencia, lograda en 1844. Este descontento provocó el surgimiento de movimientos de resistencia que culminaron en la Guerra de la Restauración, desde 1863 hasta 1865. ¿Cuál fue el impacto de la anexión y su reversión en la historia dominicana? La anexión dejó profundas huellas en la identidad nacional dominicana. El rechazo al dominio extranjero fortaleció el sentimiento patriótico y reafirmó la importancia de la independencia. La Guerra de la Restauración se convirtió en un símbolo de resistencia y determinación del pueblo dominicano frente a la imposición colonial. Gracias por escucharme. Pues Ángel Miguel. Y en el video que verán a continuación les estaré hablando un poco acerca de lo que fue la Guerra de la Restauración, texto histórico y básicamente qué pasó en esa época, en ese tiempo para que se diera esa guerra y el porqué de la misma. Espero que lo disfruten. Buenos días. Yo les voy a estar hablando acerca de lo que es la Guerra de la Restauración. Que la Guerra de la Restauración Dominicana fue un conflicto armado que tuvo lugar entre 1863 y 1865. Este enfrentó a patriotas dominicanos contra el ejército colonial español con el objetivo de recuperar la independencia que se había perdido cuando el país fue anexado nuevamente por España en 1961 bajo el gobierno de Pedro Santana. Ahora les hablaré un poco sobre lo que es su contexto histórico. Después de lograr la independencia de Haití en 1844, la República Dominicana pasó por una etapa de inestabilidad política, económica y militar. Fue en 1861 donde Pedro Santana decidió anexar el país a España como una forma de garantizar la protección y estabilidad. Pero esta decisión fue rechazada por gran parte del pueblo dominicano, el cual valoraba la soberanía nacional. Dentro de los personajes más importantes de esta guerra tenemos a quien es Gregorio Luperón, que este fue uno de los líderes más emblemáticos de la Guerra de la Restauración Dominicana y un símbolo del nacionalismo dominicano. También tenemos a quien fue Santiago Rodríguez, que fue un líder militar y político considerado uno de los iniciadores de la Guerra de la Restauración, ya que su momento más destacado fue el Grito del Capotillo, que ocurrió el 16 de agosto del 63
y marcó inicio oficial al conflicto restaurador. También tenemos a quien fue Pedro Santana, que a diferencia de los otros dos personajes importantes que ya te mencioné, este estaba del lado de España dentro de dentro de este conflicto. Ahora les voy a estar hablando acerca de lo que fue el resultado de esta guerra. Tras años de lucha, los restauradores lograron debilitar el ejército español, con tácticas de guerrilla y el apoyo popular. España, enfrentando también progresiones internas y dificultades de logística, decidió abandonar el territorio. Y fue el 3 de marzo del 65, donde la reina Isabela II firmó el decreto de retirada y en julio de ese año las últimas tropas españolas salieron del país. Bien, en conclusión, la Guerra de la Restauración fue una lucha patriótica que reafirmó el deseo de los dominicanos de ser libres y soberanos, representando una etapa fundamental en la construcción de la identidad nacional. Espero que la exposición le haya sido clara y hayan aprendido un poco acerca de lo que es el tema. Hasta aquí fue la explicación. Muchas gracias. Imagínate vivir en un país que pierde su libertad y su anexado a otro sin consultarlo. Bueno, esto pasó en el siglo XIX en República Dominicana, y hoy les contaré en este video cómo valientes dominicanos dijeron que no a esto. Para entender por qué surgieron estas protestas, primero hay que saber qué fue la anexión. Esta empezó en 1861, cuando el presidente Pedro Santana decidió anexar la República Dominicana a España, argumentando que así el país estaría más protegido y estable. Pero esta decisión no fue consultada con el pueblo, y muchos dominicanos se sintieron traicionados. Las protestas no tardaron en aparecer. En ciudades como Santo Domingo, Moca y Puerto Plata, los dominicanos comenzaron a manifestarse contra el control español. Muchos fueron perseguidos, arrestados o incluso ejecutados por oponerse. Pero el desencanto crecía, y en 1863 estalló lo que sería el mayor acto de rebeldía, el Grito de Capotillo. El comienzo de esta fue el 16 de agosto de 1863, que fue un grupo de patriotas dominicanos que se reunieron en la colina de Capotillo, en la región del norte del país. Allí izaron la bandera tricolor en señal de rebeldía y dieron un inicio a la lucha armada contra el dominio español. A este hecho se le conoce como el Grito de Capotillo y marcó oficialmente el comienzo de la Guerra Restauradora. Fue un momento de valentía. Campesinos, soldados y retirados y jóvenes decididos se lanzaron a la guerra contra una sola idea en mente: recuperar la independencia de la República Dominicana. Para terminar sobre mi tema, les hablaré sobre uno de los personajes que más recordados fueron en esta lucha, que fue ni más ni menos que Gregorio Luperón. Nació en Puerto Plata y aunque apenas tenía solo 22 años, cuando comenzó la guerra demostró un coraje que inspiró a todo el pueblo. Luperón no era militar, pero su amor por la patria lo llevó a convertirse en un líder guerrillero y estratega, clave para la guerra restauradora. Dirigió combates en el Cibao, organizó tropas con recursos ilimitados y nunca dejó de luchar, incluso cuando todo parecía perdido. Muy buenos días, mi nombre es Diego Robles y en esta posición le voy a hablar sobre un tema clave de la historia de la República Dominicana: el fin del anexionismo. Ese proceso marcó un punto decisivo en la defensa de nuestra soberanía nacional y nos ayuda a entender por qué hoy la independencia dominicana tiene tanto valor. Vamos a conocer qué fue el anexionismo, por qué surgió, cómo terminó y qué significó para el país. El anexionismo fue un movimiento político que surgió en el siglo XIX, específicamente en el medio de las crisis económicas y conflictos internos que enfrentaba la República Dominicana. Después de su independencia de Haití en 1844, durante ese periodo el país no encontraba estabilidad política ni financiera. Y eso hizo que algunos sectores vieran como solución la idea de anexarse a una potencia extranjera que pudiera protegernos y ayudarnos a organizarnos. En 1861 el presidente Pedro Santana decidió anexar la República Dominicana a España, con el argumento de que eso traería orden y seguridad. Sin embargo, esta decisión fue muy controversial. Aunque algunos lo apoyaban, muchos dominicanos vieron a esta anexión como una traición a la independencia que se había logrado años antes. La reacción no se hizo esperar. En 1863 estalló la Guerra de la Restauración, un conflicto armado
liderado por patriotas dominicanos que luchaban por recuperar la soberanía nacional. Uno de los líderes más destacados fue Gregorio Luperón, quien junto a muchos otros combatientes del pueblo organizó la resistencia contra el dominio español. Después de casi 2 años de lucha, en 1865, España se retiró del país y la República Dominicana volvió a ser libre. Ese momento marcó el fin del anexionismo a España y reafirmó el compromiso del pueblo dominicano con su independencia. A pesar de que años después surgieron nuevas ideas de anexión, especialmente hacia Estados Unidos, esta nunca lograron imponerse del todo gracias a una conciencia nacional más fuerte. Ese proceso dejó una lección muy clara. Los dominicanos estaban dispuestos a luchar por su soberanía, incluso cuando no significara enfrentarse a grandes potencias. En conclusión, el fin del anexionismo no fue solo una victoria militar, sino una afirmación del valor de la independencia y la identidad dominicana. Gracias al esfuerzo de muchos patriotas, se evitó que el país quedara bajo control de otras naciones. Este episodio histórico nos enseña que, aunque haya momentos de dificultad, la solución nunca se debe entregar a la soberanía, sino trabajar juntos como nación para salir adelante. Muchas gracias.